Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mut y nos encontramos el día de hoy a domingo 16 de febrero del 2025. Si les gusta mi video, por favor apoyarme con un super like, compartirlo y activar la campanita. Pues comenzamos donde periodistas, actrices y youtubers con AMLito en mano se burlan de Alarraqui, también del saco de pus, de Margarita Zavala y sobre todo de la chayotera Azucena Uresti, donde dicen que estos medios chayoteros llegan al grado de desinformar para ganar vistas, pero llegan a lo ridículo. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. No sabe. Hay una parte de la acusación de la Casa Blanca que nadie ha querido tocar, que es el señalamiento de que el gobierno mexicano tiene alianzas intolerables con el crimen organizado. ¿Eso se va a quedar ahí nada más? Mira, dudo mucho que se quede ahí porque hay una corriente de opinión y política en la Casa Blanca y en el equipo de Trump, en el gabinete de Trump, que sí están absolutamente convencidos de que sí hay una parte de colusión con el crimen organizado. Pues Marco Rubio, por ejemplo, ¿no? Exactamente, es que parece un plonado. Marco Rubio lo dijo. Ajá. Marco Rubio no lo habló en su audiencia de confirmación a nivel nacional, pero dijo, los cárteles de la droga tienen el control operativo de la frontera con Estados Unidos. Y el tráfico ilegal de fentanilo en Estados Unidos estalló como problema para Estados Unidos en el 2019. Es decir, que el elefante en la sala no es Enrique Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni Vicente Fox, ni Hernán Cortés. Es Andrés Manuel López Obrador. Ese gobierno, su gobierno, es el elefante en la sala. Vale la pena ver el tuit de la Casa Blanca. Exsecretario de Seguridad Pública sentenciado a 38 años de prisión. O sea, la prueba de la Casa Blanca es una nota de AP, creo que es, ¿no? Sobre García Luna. La referencia que ponen en su comunicado es una nota de AP sobre García Luna. Dice, yo alguna vez les dije aquí, se deben estar confundiendo, ya no está Felipe Calderón en el gobierno, entonces hoy retoma ese tema como la prueba. Eso no es así, pero bueno. Muy indignado Ciro Gómez Leiva. Eso no es así, pero bueno. A ver, aquí solamente se puede probar una cosa. ¿Quiénes son los columnistas que apoyan o apoyaron al crimen organizado o al proyecto criminal que empezó con Felipe Calderón? O sea, si usted quería conocerlos, ya los está viendo. Y los está escuchando en cadena nacional, en radio, en televisión, en todos lados. Esta defensa de Raimundo Rivapalacio a Calderón y a Peña Nieto, me parece que es de lo más ruin y muestra que en verdad él siempre ha defendido ese sistema político o ese matrimonio del crimen organizado con el gobierno. Pero además es escandalosa porque él se afanaba de ser el que más sabía del narco y García Luna le pasaba los expedientes y y hay fotos de él está vinculado con el narco. Entonces, eso es lo que te digo. O sea, para Estados Unidos ve y dice, a ver, espérame, el primo de este señor sigue de asistente de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. El señor del periódico que era amigo de García Luna sigue diciendo, entonces, los Estados Unidos sí pudieran demostrar, porque el Estado no es solo la presidenta ni López Obrador. Ajá. Estados Unidos sí podría demostrar que el Estado mexicano está coludido por el narcotráfico y es gracias a Riva Payaso, es gracias a Norma Piña, es gracias al judicial y a muchos gobiernos locales. Sí, no olvidemos Chihuahua. Sí, pero el hilo conductor, Sandy, el hilo conductor es García Luna. Guanajuato. García Luna no empezó a trabajar con Calderón, viene trabajando desde Salinas, que además le señala el presidente Andrés Manuel de ir a rescatar al segundo tirador del caso Colosio. El caso Colosio. ¿Sí? Entonces, si siguen lo que dice Blanca, es un hilo conductor de todo un régimen que pasa por Salinas, Cedillo, Fox, que tiene obviamente su clímax, ¿no? Su clímax delincuencial con Calderón, pero que continúa beneficiándose del gobierno con Peña Nieto, porque los contratos que le dio Peña Nieto a García Luna y a su familia fueron de miles de millones de pesos. Aparte hay que también justo notando la historia de García Luna. También. Ahí te va la Berta Loreta para que la tengas. La historia de García Luna pues comienza siendo justamente chofer de políticos, y entonces cómo se dan cuenta ellos, es una historia hasta interesante y de ver cómo iban viendo a los personajes idóneos para sus fines. Él era chofer y lo ven que era una persona muy movida y que sabía cómo hacer muchos business, estacionaban en zonas que prohibidas y él sabía cómo dar los moches. Era un personaje genéticamente bueno, según Francisco Cruz, que es el biógrafo, según Paco Cruz, él desde niño
estaba rolando con policías, con judiciales en una cofradía y le hacen todo un círculo para introducirlo al CISEN y desde el principio entra al CISEN y una vez que obtiene el poder, mata a todos, que si Wilfrido Robledo, que si Santiago Vasconcelos, que todos esos que lo apoyaron a subir. Él además le gustaba la brujería, entonces llegó con Marta Sagún a venderle. Pensé que ibas a decir los avionazos, porque casualmente era puro avionazo, ¿no? Pues era un personaje también le gustan, yo creo. Y tenía toda la información, solo él y Manlio Fabio Beltrones eran los que tenían toda la información de todo y él llegó a vendérselas a Martita y a Fox para llegar a la presidencia. Hay que ser muy concretos en eso. O sea, si alguien sabe la entraña de toda esta situación es García Luna, porque sabe desde lo de Colosio hasta todo lo demás y mucho antes. La primera reunión que se tiene documentada de García Luna con un sicario del crimen organizado, estamos hablando de la década de los 90. Es decir, él es una persona que justo tenía genéticamente esta capacidad delincuencial y se viene reuniendo desde los 90 con criminales y siendo parte, ¿no?, del poder criminal que se instaló en nuestro país a través de un fraude con Salinas de Gortari en el 88, pues desde esas fechas. Entonces, y que para que Eva Palacio diga esto, me parece... y sus vínculos, está negando sus vínculos. Sí, dice, cualquiera que esté, es momento, ya el señor está sentenciado y encarcelado. Pero justamente, es momento de salir a decir... Injustamente, ¿eh? Sí, dice, no le presentaron pruebas. Siempre lo ha defendido. Pero Checo Pérez ya no tiene equipo, ¿no? Sí, bueno. ¿Y será casualidad? Ahora, bueno, podemos tener el perfil del psicópata, el perfil del loco, lo que sea, ¿no? Pero ¿quiénes le dieron el poder de ser secretario de seguridad, no? O sea, si tú estás viendo que está ahí un loco con una sierra, no le vas a decir, toma las llaves de mi casa. Bueno, pero a lo mejor te dice, te agarro con la sierra si no me das las llaves de mi casa. Bueno. Porque lo que tiene él, o sea, la información, acuérdense que sirve para extorsionar y eso es lo que el signo de nuestros tiempos, lo que el neoliberalismo dice. Con esta información yo te extorsiono. Eso lo inventaron los medios de comunicación. Pero no podemos decir que García Luna vino a contaminar a los presidentes. No, o sea, los presidentes ya eran eso. O sea, Calderón es un criminal. Y entonces, ¿a quién tenía que tener de secretario de Seguridad Pública? A un criminal. Entonces, no es que él contaminara a los presidentes. El sistema ya estaba criminal. Es un criminal loser. Sí. Calderón es un criminal loser porque no tenía margen de maniobra, porque se lo tuvo que echar porque no tenía legitimidad. Lo mismo que esa guerra contra el narco. Ay, ¿tú crees que de repente se le ocurrió? Sí, lo que México necesita es poner... No, claro que no. Eso fue la forma en que los Estados Unidos le iban a dar dinero del plan Mérida. Por la fuerza, dado que no fue por el derecho. Por la razón, pues dijo por la fuerza. Y se la sacó de la manga. Él iba a ser el presidente del empleo. Él iba a ser sus tres refinerías de la guerra. De la muerte, del narcotráfico y del crimen organizado. Sí. Al igual que al anterior presidente, que se llamaba Andrés Manuel López Obrador, al que Trump nunca había visto a nadie doblarse como él, porque le hizo exactamente lo mismo. Lo obligó a militarizar la frontera, a recibir migrantes de otros países, con una arancelaria en la cabeza. Es lo mismo que le hizo a Claudia Sheinbaum, solo que Claudia Sheinbaum le pasó el dedo por la boca, la engañó, porque ahorita ya vamos a tener aranceles no generales, pero sí en estos dos rubros, en aluminio y en acero, ¿no? Lo que conseguimos que nada más fueran estos. ¿Alguien escuchó y entendió lo que dijo Margarita Zavala? Yo sí lo entendí. Pero ¿qué cosas? Sí. Estaba al lado de Margarita Zavala y él está diciendo militarizar. ¿Quién fue quien militarizó a nuestro país sin un marco jurídico que provocó además, hay que aceptarlo, una grave crisis de derechos humanos? Porque además no estaba... Bueno, se vistió de militar para borrar la guerra y todo. Pero eso es lo que digo, ese grado de cinismo descarado, grotesco, asqueroso, en donde, a ver, tu esposo es el que provoca eso y estás apoyando lo que dice Jorge Triana de que López Obrador militarizó la frontera o militarizó al país, ¿no? Yo creo que está Margarita, yo creo que no se acuerda. Yo creo que ni escuchó lo que estaba diciendo Jorge. Yo la verdad la veo muy, o sea, me da como mucha pena, la veo ya muy decadente. Los veo a ellos se ya está durmiendo. Es que bueno, también imagen. Compartir una mesa con Jorge Triana y con el otro soporífero. Sí, está terrible. A lo de Jorge Triana y más o menos igual creo que podría leer. Y también a Margarita. No, bueno, pero hay algo de Jorge Triana. Yo no sé cómo Jorge... A ver, aquí voy a traer esa famosa... Es como un intelectual de Atípica. Desde hace rato, hay gente que lo considera como el intelectual pero yo no soy intelectual con todo respeto. Pero aquí va a entrar esa famosa de... ¿Y ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Claro. Te voy a decir por qué. O sea, esto es... Vamos a tener paciencia y hablemos que salimos y contamos también momentos zen. ¿Se imaginan si hubieran gobernado ellos? ¿Qué es exactamente lo que hubiera pasado? ¿Quién sí se hubiera arrodillado a Estados Unidos desde el principio? No solamente hubieran puesto militares, sino que hubieran... No quieres tú venir a trabajar con mis militares, es más... Pásale armado. Ellos y tráeme todas tus fuerzas armadas. Exacto, tráeme todas tus fuerzas armadas, yo aquí, ellos se pueden quedar. Y que la DEA entre como Juan por su casa. Y hagan alianzas. Exacto, eso es lo que ellos hubieran hecho. ¿Quiénes se arrodillaron y se han arrodillado? Ellos. ¿Para quién? Vaya, Trump fue la esperanza de la oposición. ¿Quiénes están realmente sometidos a Trump? Ellos. No hay nadie más. ¿Sí? Pero Jorge Triana queda, perdón, insisto con todo respeto, como un profundo ignorante cuando volteas a ver lo que dice Marcelo Ebrard sobre el tema del acero.
y del aluminio. ¿A quién le va a pegar los aranceles? A ellos. A ellos. Ellos son los que producen más acero y aluminio. Sí, nos venden, les compramos. Ellos, Otra vez la presidenta le tiene que enseñar a Trump, le tiene que enseñar, ¿no? O le tiene que informar a Trump sobre esto. Nosotros los mexicanos, sobre nuestro territorio, quiero decirles que desde hace cuando menos 7 años, el pueblo de México perdió el control de su soberanía adentro de su territorio. Y lo hemos dicho aquí una y otra vez. Los cárteles del crimen organizado dominan cuando menos el 40 o 50% del territorio nacional. Ya no podemos transitar en autopistas, en carreteras, en caminos vecinales. Hay regiones, municipios, ciudades completas, como el caso de Culiacán, que están bajo el dominio y el poder de la delincuencia. A ver, entonces, insistimos, perdón que insistamos, pero la soberanía comienza a defenderse desde adentro. Ahora, la soberanía no se defiende con saliva, como lo quiere hacer la señora presidenta, como lo hizo en Michoacán, donde hizo una arenga. Que nadie se atreva a violar nuestra soberanía. Señora presidenta, empiece por los cárteles, porque ellos son los primeros en violar el territorio nacional. Muy bien dicho, porque además la soberanía, digamos, los cárteles del crimen organizado se están arrogando atribuciones que corresponden esencialmente al Estado mexicano. ¿Cuáles son? Seguridad pública y el cobro de impuestos. Ellos, a través del derecho de piso y a través de estar matando o protegiendo según convenga, se están erigiendo como si fueran la autoridad del Estado mexicano. Pero es de nuevo, a ver, dice ella, Beatriz, desde hace 7 años ya no somos soberanos porque el territorio lo tiene controlado el crimen organizado. 7 años, es decir, en el sexenio, iniciando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. O sea, toda la desgracia que México ha vivido y que sigue viviendo en muchos aspectos, está provocada por Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018. ¿Cómo estructura su oración? ¿No? O sea, entonces, por lo tanto, antes de 7 años atrás, éramos soberanos de nuestro Porque no había crimen organizado. No había crimen y vivíamos no había desapariciones. En un mundo de unicornios. No había nada, ¿no? Aquí aplica una inanita, ¿no? Ay, tendrán ahí una música de terror para... Sí, de gritar ahí. De manera sistemática, tanto en la encuesta nacional de seguridad urbana que preguntan por estos temas como la victimización, es todo lo contrario a lo que dice esta gente. Así como en el caso de Colosio, tú digo, sí, evidentemente falta mucho, pero la curva ya cambió, ¿no? De tendencia. Y ahora ya estamos mucho más marcada. Cuando tú le preguntas a la gente en las diferentes ciudades, ¿no? Esta de seguridad urbana, si se siente segura en sus ciudades, en la mayor parte te dicen que sí, ¿no? O sea, ha bajado la percepción de inseguridad. Y en las carreteras también se pregunta por eso. Y también lo que ves ahí, digo, sí sigue siendo una cifra relativamente baja, pero hay una mejoría. En todas las áreas hay una mejoría, y yo creo que es muy importante decir esta baja que hasta el propio Ciro Gómez Leiva ha puesto incluso en su programa, en donde dice, estábamos nosotros diciendo 80, 90 asesinados diarios, y ahora bajaba la cifra a 50 y tantos 60 diarios. Eso, perdón, en una guerra de exterminio que empezó Felipe Calderón, tener esas cifras, que sigue siendo terrible, sí, pero es alentador y esperanzador. Ya estamos abajo de los 2 picos. Enero fue el mes con menos homicidios dolosos. Y de las carreteras, a ver, de las carreteras, ¿qué pasaba en las carreteras? No le hablaban a la Policía Federal de Caminos. Hay testimonios de agentes de la extinta Policía Federal de Caminos que cuentan, que les decían, retírense de esta zona de peligrosidad, y que ellos mismos decían, ¿cómo nos están pidiendo que nos retiremos? Y era para darle paso libre justamente a los grupos criminales que se protegían desde el gobierno. ¿Y en qué gobierno pasaba eso? ¿Y quién trabajaba en ese gobierno aparte? Porque ahí está Javier Lozano. Y me parece muy interesante cuando tanto Beatriz Pajes como Javier Lozano dicen, es que ahora se eligen como autoridades. Todos nos acordamos de la chapodiputada, ¿verdad? ¿En qué partido político estuvo la chapodiputada? ¿De qué partido político fue postulada la chapodiputada? Del PRI. ¿Cuántos sí se acuerdan de la legisladora que detuvieron apenas, que era de Tamaulipas, del cártel de cabeza, del gobierno de Cabeza de Vaca, y que detuvieron en Estados Unidos por tráfico? Sí. Era del PAN. Híjole, no me acuerdo. Sí se acuerdan todos los detenidos en el Estado de México de la Operación Enjambre? ¿De dónde estaban? PAN, PRI. Qué cosa tan más curiosa. Podemos ir con una lista muy larga. Empecemos por quien fue aliado y amigo del propio Javier Lozano, Genaro García Luna. ¿En dónde está Genaro García Luna? Está detenido y sentenciado en Estados Unidos por complicidad y conspiración con el crimen organizado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo sí me hago la pregunta, ¿cómo pueden tener el grado de cinismo? Pues es este grado de cinismo. Pero ¿qué es lo que impulsa ese grado? Porque es bastante grotesco. O sea, la gente identifica mucho de esto que tú estás diciendo, Meme. Es que y entonces que ellos le estén hablando, ¿a quién le están hablando? Es que sí le están hablando a alguien. O sea, y esto es importante tenerlo, sí le están hablando a alguien. Ellos apuestan por un golpe de Estado blando. ¿Qué factores necesitan para que ese golpe de Estado blando se dé? Lo intentaron con Andrés Manuel, lo siguen intentando ahora con Claudia. Necesitan un pueblo enardecido. No les favorecen las cifras, no les favorecen los datos, no les favorece. Pero imaginémonos un mundo en donde el gobierno no tenga eco, en donde el gobierno no tenga las mañaneras, en donde un gobierno no tuviera voz.
los que hablarían serían ellos. Y en su mundo de fantasía en el que vivieron durante muchos años, ellos eran la única voz establecida. Hoy ya no están en tantos medios de comunicación, aún aparecen y hoy tienen voz, pero también hay una contraparte. Y esa es la única razón por la cual se ha frenado el objetivo de lo que hacen, que no lo han dejado de hacer. Mentir, el propio Larraqui lo ha dicho, la única manera de vencer a Morena como es mintiendo. Entonces, eso es lo que buscan, mentir y utilizar sus expedientes o sus currículums personales como si fueran garantes de legitimidad para opinar y hablar de ciertas cosas. Y le hablan a un grupo determinado de gente. Claro, hay cosas que arreglar, por supuesto. Que en Morena también se han infiltrado personajes totalmente especiales, sí ha pasado. Sin duda. Y ahí hay una enorme responsabilidad. Hay por allá unos senadores o diputados. Que diputados, senadores fueron diputados y así pasa, claro. Y ahí hay un trabajo gigantesco que tiene que hacer el partido para evitar eso. Pero también hay mucho pueblo que está mucho más politizado. ¿Qué es lo que ellos quieren? Gente que solamente los escuche y les diga tiene razón. Que se enardezcan y entonces ir. Pero no es su vecino, ni su vecino. Que es maravilloso, maravilloso. Eso es lo que digo. Y ahora, que apuesten por ellos, pues ya ni la ayudes a ir. Ya ni el gobierno gringo ni sus propios vecinos, así es muy triste. La presidenta dijo, pues es que qué bueno que la cerraron, la verdad. Son como un séquito, son como un club de Toby que igual se siguen hablando entre ellos, pero sí es muy importante esto que dice Meme, que son incendiarios, como bajita la mano, porque lanzan estas noticias, siguen teniendo estos espacios informativos, en donde sí, efectivamente, habrá quien los ve y diga, claro, es que no estábamos así. No, claro que estábamos así, y peor, pero no se conocía, no se sabía, no es Rubén Rocha Moya, es que Sinaloa ha estado incendiario desde hace muchas décadas. Me canso.